Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos haciendo un repaso por los programas emitidos en 2022 y que tuvieron a hombres como protagonistas. Un año donde conocimos historias de árbitros, futbolistas y entrenadores. El primer programa de personalidad de 2022 tuvo como protagonista al técnico villaclareño Edelcio Griego. El entonces seleccionador nacional de fútbol femenino nos contó sobre sus inicios en el fútbol, su etapa como jugador en el Expreso del Centro, el comienzo de su labor como entrenador en Santa Clara y los retos que ha enfrentado desde su llegada a los cuerpos técnicos de las diferentes selecciones nacionales. En el fútbol tengo varios sueños. Ya cumplí uno, que es el hecho de poder ser seleccionador nacional y a partir de mi posición poder ayudar a que los entrenadores de mi país se superen. En segundo lugar, me gustaría, como sueño, ¿no?, ver que un equipo de fútbol femenino logre llegar al menos a ubicarse entre los 4 primeros lugares de la CONCACAF. Y ese sueño no lo veo tan lejano. Yo creo que es posible. Quisiera transmitir como mensaje a la familia del fútbol y en especial a la familia del fútbol femenino que no se desanimen, que tomen el trabajo más como en un estímulo en el día a día y no como una aspiración a recibir un beneficio. Si el beneficio va a llegar, llegue en el momento que tenga que llegar, pero que sea siempre fruto del sacrificio, que sea siempre fruto de la entrega, que sea siempre fruto de entrenadores que lo dan todo y se preparan y se autopreparan y cada día quisieran ser mejores entrenadores y mejores profesionales. Otro entrenador que también dialogó con nosotros durante el 2022 fue el habanero Víctor Luis Pedroso, que por estos días conduce el equipo de La Habana en la Liga Nacional Sub-13. Formador de varias generaciones de futbolistas en la capital, Vítico nos confesó que prefiere desempeñarse más como preparador físico que como director técnico. Dentro de la preparación física, cómo tú podías trabajar mejor, y que yo tenía la experiencia de haber dirigido, y dentro de la dirección con las nuevas tendencias es mucho mejor porque sabes interpretar lo que quiere el director técnico y a partir de ahí cambias tu forma de hacer la preparación física y puedes ajustarte a las tendencias actuales con más facilidad. El sueño que tuve ya está un poco lejos de lograrse. Mi sueño es no dirigir porque me dediqué a la preparación física. En la provincia tengo que ser director técnico porque es así. Dirijo, pienso que hago bien, no bastante bien porque no podemos ser absolutos ni ser tan prepotentes. Pienso que dirijo lo mejor posible. Soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme. Pero es llevar a un equipo nacional a un mundial. Como preparador físico, ¿qué es lo que me toca? Como preparador físico, estar en el colectivo técnico del equipo Cuba en un mundial de fútbol. En mi etapa de jugador dije
El fútbol, no aquí en Cuba, pienso que en el mundo entero, es un bichito que te entra en la sangre. Y cuando te entra en la vena no hay quien te saque de ella. Nací en este país. Mi mamá siempre me dijo desde niño, donde me partieron estos dos, entrando a la vida en 5º grado, estos 2 dientes de la mitad parados no son míos. Me dijo que me cambiara de deporte si me gustaba el deporte. Soy una persona muy hiperkinética, muy activa, no puedo estar parado mucho tiempo. Y si vuelvo a nacer, vuelvo a escoger el fútbol. De goleador con los equipos camagüeyanos en categorías inferiores y la primera categoría, a impulsar la práctica del fútbol en la comunidad costera de Guanabo. Así podría resumirse la vida en el fútbol del exfutbolista y entrenador de base Justo Castro. Creo que lo poco que se está haciendo con buenas intenciones, pero hay que hacer más, es insuficiente. Para llegar a los resultados de los 70, los 80 y los 90, hay que trabajar. Pero hay que trabajar desde la base. Hay que trabajar en estructura de fútbol. Hay que invertir. A los que están desmotivados por el fútbol, que se motiven. Que se motiven y que den su apoyo también. El fútbol lo vamos a resolver todo, si no, no lo podemos resolver. Si nosotros no nos unimos con ideas para el bien del fútbol, el fútbol no va a levantar. El fútbol es eso, es unión. El fútbol, para hacer lo que hicimos en el 80, en el 90, en los 70, tiene que cambiar casi todo. No se puede jugar 10 partidos, 20 partidos en un campeonato nacional. Un niño de la EIDE juvenil no puede jugar 10 partidos. Porque no hay modelo de juego, no hay visión de fútbol, de juego, no hay forma competitiva. Sueño con el fútbol, todos los días estoy soñando. Desde sacar niños para la EIDE, que lleguen al equipo nacional, que de dirigir una selección que vaya a un mundial, lo mismo de fútbol playa, pero lo que más sueño, que mi hijo sea futbolista, que sea integrante de un equipo nacional, que vaya a un mundial, que todo lo que yo no hice, que mis hijos, por ejemplo, el más chiquito, que lo sea, que Cuba vaya a un mundial de la absoluta, porque ya hemos ido en sub-16, a un sub-20. Eso es lo que sueño. Salud de la buena para el fútbol cubano. Salud de la grande para nuestro fútbol. Eso es lo que yo sueño. Real, porque se puede lograr. Y mi sueño se va a hacer realidad. ¿Que Cuba vaya a un mundial? Sí. Lázaro Vila Fornaris fue uno de los buenos delanteros del fútbol cubano en los años 70, periodo en el cual logró conseguir varias veces el título de Cuba con la camiseta de Granjeros y se erigió también como líder goleador del campeonato nacional. En la grada del Antonio Maceo como set de grabación, Vila nos habló de su larga travesía en el fútbol insular y de sus sueños para los próximos años. En estos momentos se ve que hay un despegue. Se ve que hay un despegue que tiene que ver mucho con las nuevas generaciones. Pero también tenemos que decir que nuestros técnicos, nuestros entrenadores, se ha trabajado mucho y hemos perdido muchas generaciones por las decisiones que hemos tenido en Cuba. Y esto ha tenido mucho en contra al desarrollo del fútbol cubano. Porque como todo el mundo sabe, el equipo que fue mundial de Turquía, tercer lugar centroamericano, ¿y cuántos jugadores nos quedan en la selección de ese equipo? Entonces hay cosas que chocan mucho con el desarrollo del fútbol. El fútbol en el mundo es una pasión, pero que el fútbol en el mundo se ha desarrollado mucho y que los entrenamientos del momento son entrenamientos muy modernos y no podemos seguir con la escuela de fútbol de hace 20 años atrás. Tenemos que cambiar
tenemos que buscar métodos, tenemos que aplicar la ciencia, pero también tenemos que aplicar que esta ciencia se aplique en el terreno, porque yo puedo hacer mucho trabajo, puedo hacer mucha tesis, puedo hacer mucho doctorado, pero en aire acondicionado no se hace futbolista. El futbolista se hace en el sol, bajo el sol. Y entonces quiero que la ciencia sea en el aula, pero que se lleve al terreno del fútbol. Si hacemos esas cosas, vamos a mejorar. Y nosotros todo nuestro país está lleno de licenciados de cultura física, todos son licenciados, pero no tenemos una licencia en Cuba. Entonces tenemos que también trabajar en base a que nuestros entrenadores sean calificados. Y yo no poner a trabajar a un señor en la primera categoría que lo que ha entrenado toda su vida ha sido niño. Entonces esto no da desarrollo. Entonces tenemos que buscar métodos y fórmulas que la hay, que la existen, que no es un invento que el mundo la ha hecho y nosotros no podemos quedar atrás. Primero, lograr que las nuevas generaciones de futbolistas que están saliendo tengan el mismo deseo y la misma pasión. Jugamos en tiempos difíciles, no había muchas cosas que hay ahora. Me puse a vida a finalizar ya mis años en la Selección Nacional de Fútbol de Cuba. Siempre jugué con Bato y la selección cubana salía a jugar con Bato y con los Batos y los españoles, aquellos que eran Di Stéfano. Y le digo a esta nueva generación que lo tiene casi todo, que lo que tiene que tener amor y defender la camiseta de su provincia primero y después del país, para que el fútbol en Cuba tenga el desarrollo que debe tener. Igual que a los técnicos que trabajan para el fútbol de la base, que muchos no tienen el amor de trabajo que tenían aquellos que me hicieron futbolista a mí. Un Luis Rojo en Camagüey, un gallego en Santa Cruz del Sur, que era trabajador de la forestal y después iba y nos daba fútbol a nosotros. Y así hizo varios futbolistas como Carlos Montenegro, el Mundo Azuaga, Lázaro Vila, de Santa Cruz del Sur. Entonces, es un problema de la generación, es un problema de que deben trabajar con amor y deseo. En Cuba sí hay talento, en Cuba sí hay fútbol, lo que hace falta es hacerlo sistemático y con amor. Tengo un sueño, que es muy difícil que se pueda cumplir, pero es un sueño que tengo, de ver la selección nuestra, por lo menos participar en un mundial de fútbol. Es muy difícil. Que conoce el fútbol sabemos que es muy difícil, pero es un sueño. Y como futbolista, como exfutbolista, como dirigente que fui del fútbol, como entrenador que fui en un momento, me gustaría ver a Cuba en los primeros planos del fútbol del norte, Centroamérica y del Caribe, porque ya hubo momentos que lo tuvimos y lo hemos perdido. Todo, como digo, todo es mi vida. Todavía ya mi familia, mis hijos, mis nietos no quieren que ya yo siga trabajando en el fútbol. Y yo creo que no puedo dejar de trabajar en el fútbol. Por cualquier cosa que haga, simple, pero sigo en el fútbol hasta que tenga fuerza para seguir en el mismo. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y Osvaldo Brea, uno de los grandes del arbitraje en Cuba, no quería que su hijo sufriera desilusiones en el fútbol. Sin embargo, Marcos haría caso omiso a los deseos de su progenitor y seguiría sus pasos en las canchas de la mayor de las Antillas. Primero como jugador y luego como árbitro. Recordemos que nos contó hace unos meses este santiaguero que lleva el arbitraje en las venas. El arbitraje en Cuba, bajo tantas incompresiones con respecto a ese tema, es bastante complicado. Sin embargo, estamos tratando de sacar al árbitro de ahí con algunas dificultades, pero pienso que en algún momento alguien venga y tome una decisión de tratar de mejorar las condiciones arbitrales en Cuba con respecto a facilidades para entrenamiento y etcétera, 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 porque es difícil, yo te repito, es muy difícil llevar esta profesión en Cuba bajo las circunstancias que se están llevando en estos momentos. ¿Ha habido alguna mejora?
la federación ahora, pero hay que seguir trabajando y seguir mejorando con respecto a eso, porque, vuelvo y repito, va a ser muy difícil tratar de lograr mantener y obtener más árbitros aquí en este país. Si una de las cosas que le agradezco a los federativos y a Antonio Álvarez también, a los federativos de fútbol y a Antonio Álvarez, fue que a raíz de mi decisión de salir del arbitraje, que me invitaran a trabajar con el arbitraje en Cuba, que es una gran pasión para mí, un gran orgullo tratar de trabajar aquí en Cuba con los árbitros, darle mi poco conocimiento que tengo sobre el arbitraje y aportar cada día más al arbitraje cubano, el arbitraje. El arbitraje me marcó mi vida, me marcó mi vida. Es una profesión muy bella. Pienso que el árbitro tiene que sentir de corazón la cosa del arbitraje, y el árbitro que no sienta eso va a ser muy difícil de que logre obtener un resultado en su vida. En los últimos años, Reinier Fis se ha consagrado como uno de los árbitros más destacados de Cuba. Tal es así que en 2022 recibió designaciones para la final de la Liga Nacional de Futsal y la discusión del título del torneo clausura de la Liga Nacional de Fútbol. Sobre su sueño de trabajar en un mundial y las cuestiones para impulsar el arbitraje cubano, nos comentó el joven oriundo de Florida en la provincia de Camagüey. Mi gran sueño es seguir arbitrando. Mi gran sueño es seguir arbitrando. No quisiera retirarme nunca del arbitraje porque no es un hobby, es lo que me gusta. Realmente yo vivo por el arbitraje. Y dentro de ello, sí, como todos los árbitros, como todos mis compañeros que han pasado por este programa han dicho, llegar a un mundial de fútbol. Creo que tuve bastante cerca por cosas que dije anteriores que no sucedieron, pero bueno, es un gran sueño. Y dentro de ese mismo sueño también llegar a ser, dentro del mundial, llegar a pitar la final del mundial. Esa siempre ha sido mi meta. Yo digo que cuando yo llegue al mundial voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible para trabajar la final del mundial. Pienso que esas son una de las ideas que se viene planteando desde hace años y todavía no se ha acabado de concretar. Con un colegio arbitral, muchos jóvenes hoy en día se van a sumar y van a mejorar mucho. Tenemos muy buenos talentos en Cuba, muchachos jóvenes que vienen bastante bien y espero que el día de mañana se pueda lograr lo que hemos soñado muchos árbitros que han pasado por aquí, y en este caso yo también, de tener un colegio arbitral en nuestra federación o fuera de la federación, pero que sea aquí en Cuba un colegio bueno para poder mantener el futuro del arbitraje cubano, que internacionalmente es muy bueno. El fútbol para mí, como decía, tanto el arbitraje como el fútbol. Soy entrenador de fútbol en estos momentos en Cárdenas, soy entrenador de fútbol en la base y lo vivo, las dos la vivo como al 100%, al máximo. No tengo preferencia de uno por el otro porque me gustan los dos, ser entrenador y me gusta ser árbitro. El fútbol para mí es todo, es mi vida. Me he buscado hasta situaciones con mi esposa, con mi familia, pero creo que sin el fútbol no estaría. Jorge Luis Corrales es uno de los líderes de la selección nacional y conversar sobre su camino en las canchas de Cuba hasta convertirse en futbolista profesional nos dejó muchos mensajes para las nuevas generaciones de futbolistas cubanos. Yo hablo mucho con jóvenes de donde están en mi club, que tienen que ser disciplinados y tienen que ser, aparte de ser profesional, tiene que ser muy disciplinado en lo que hace, tiene que entrenar
esforzarte y lo aprendí con entrenadores cubanos. Cuando los jugadores están durmiendo, ve al terreno, entrena, supérate y busca extra, porque no lo sentirás ahora, pero cuando vayas creciendo futbolísticamente te das cuenta de que te sirvió. Y que si quieres progresar futbolísticamente y ser profesional, tienes que darte cuenta que no solamente es ir a jugar fútbol, ir a entrenar y ir para la casa después. Ese es tu trabajo, eso es lo que tú haces. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar doble, tienes que a veces morirte dentro del terreno entrenando, pero va a ser pagado eventualmente. Yo trataré de jugarlo profesionalmente lo que más puedo. 5 o 6 años, no sé cuánto es lo que queda. Pero ya cuando se trata de selección nacional, yo pienso que seguiré viniendo aquí hasta que pueda seguir jugando, hasta que pueda ayudar al equipo, no hasta que yo pueda ayudar al equipo. Siempre voy a estar a disposición del equipo nacional, siempre y cuando respeten los convenios que hay entre club y federación. Creo que yo voy a estar dispuesto. Mi sueño es tratar de elevar el equipo nacional y tratar de ganar alguna competición importante. A base de trabajo y mucho sacrificio, Karel Espino se está construyendo una carrera en el fútbol profesional. De la negativa a formar parte del equipo escolar de La Habana, su mudanza a la EIDE de Artemisa, pasando por sus convocatorias a selecciones nacionales de categorías inferiores y el debut con la absoluta, conversó con nosotros el portentoso jugador de la Lisa. Mi sueño siempre ha sido llegar al tope, nunca quedarme. ¿Qué te puedo decir de que hoy estoy en un gran club, me tratan súper bien y yo trabajo, yo soy personal que me gusta trabajar al paso a paso y el día a día. Hoy estoy en comunicación en un gran club y después lo que pueda pasar, pasará, pero esos son mis planes son a corto plazo y a largo plazo. Hoy estoy acá y mañana donde esté también tengo que afrontarlo de la mejor manera, pero sí pienso en grande y sé que este no es el comienzo, ni el final tampoco. Lo ha caracterizado siempre ser un jugador modesto, sencillo, sin mucho hablar, mucho especular, y eso es lo que lo va a llevar a seguir triunfando. A nivel de selecciones, mi sueño siempre ha sido clasificar al mundial. Y sé que a lo mejor van a escuchar y van a decir, ¿mundial? Sí, un mundial. Y será a corto o a largo plazo, pero vamos a hacerlo. Siempre mi papá, mi hermano, mi mamá, siempre me han dicho, cuando tú estés en una selección, por eso es que es inolvidable, siempre me han dicho, cuando tú estés en una selección, tú vas a llegar a un mundial. En sub-20 nos hemos quedado 1 punto, sub-17 nos hemos quedado 3 puntos. Y en la mayor, sé que el que lo está escuchando puede decir no, pero sé que se podrá porque estamos trabajando en base a eso, ya sea a corto o a largo plazo, pero se está viendo que se puede, que ese paso que estamos dando ha sido certero. Ya Karel tendría 2 años, 3 años y le daba más duro la pelota que muchos de los mayores que jugaban con nosotros en los interbarrios, aquí mismo en la Macumba, en la EPA. Y se le veía, yo siempre se lo decía a un amigo mío, Khalid, que Cuba iba a ir a un mundial cuando Karel integrara la fila de la selección nacional, y gracias a Dios no ha llegado, pero está cerquita. Mi vida, el fútbol para mí es mi vida. Desde niño, viendo a mi papá jugar y yendo a competencia de mi hermano, era futbolista, súper bueno, siempre mirándome en su espejo, en el espejo de mi papá. Y eso no es todo, el fútbol es mi vida entera, Y sé que voy a hacer grandes cosas con Dios por delante. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos recordando programas donde los hombres fueron protagonistas. Usted regresa la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante
es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.